separadas podrían formar un ser humano, ¿correcto? Hasta la segunda división, o sea, hasta C4 células aproximadamente. C4 células. ¿Has hecho estudios? Y sí, ¿no? Se separan los huevos y cada uno forma un ser humano. Todas esas son células totipotentes. Cuando ya no es totipotente, una célula madre puede formar varios derivados, pero no un ser humano concreto, se denomina célula madre pluripotente. O sea, la célula madre pluripotente ya no puede formar un organismo vivo concreto, pero puede formar derivados del endodermo, derivados del mesodermo o derivados del ectodermo. O sea, prácticamente todos los tejidos humanos, salvo que no puede formar un ser humano completo, pero sí puede formar epitelio, puede formar glóbulos rojos, puede transformar en células del hígado, o sea, de las tres hojas blastodérmicas, de cualquiera de ellas. Esas células madres encontramos en la pulpa, las células pluripotentes, en pulpas de dientes de silvos, de dientes de leche, principalmente ahí. Y en dientes permanentes, pero jóvenes, de una persona joven. Ahí podemos encontrar células madres pluripotentes. ¿Correcto? Cuando ya es célula madre, pero ya no es pluripotente, o sea, ya no puede formar cualquiera de estos tres, sino solamente forma o derivados de ectodermo, o solamente derivados de mesodermo, o solamente derivados de endodermo. Uno de ellos, no los tres, sino uno de ellos se denomina célula madre multipotente. O sea, una célula madre multipotente, por ejemplo, solamente va a poder dar los tejidos que derivan del endodermo. O otra célula madre multipotente, los que derivan del mesodermo, otra célula madre, los que derivan del endodermo. ¿Correcto? O sea, no es ya que puede transformarse en el que quiera, sino solamente en una línea. Entonces va perdiendo su capacidad de diferenciación, que no se diferencia tanto, va disminuyendo. Esta sí se puede diferenciar en todo, esta en casi todo, esta ya más reducido. Y la célula madre unipotente, que es la más abundante que todos tenemos, es aquella que solamente se puede transformar en un tipo de célula. Por ejemplo, en la piel, si nos hacemos una herida, perdemos un pedazo de piel, un pedacito, las células madres de la piel se transforman en células que reemplazan a ellas, las células de piel, que ocurren una herida. Esas son las células unipotentes. Por ejemplo, se daña una parte de tu mucosa del estómago, con una gastritis, la recuperas y las células madres del estómago se recuperan y forman otra vez las células dañadas, no las reemplazan. Esas son las células madres unipotentes, pero solamente se pueden diferenciar en un tipo celular. Por ejemplo, las células del hueso, de fracturas o si se desgasta el hueso por alguna razón, las células osteoprogenitoras se transforman en osteoblastos y forman un nuevo hueso. Pero solamente esas células osteoprogenitoras se pueden transformar en osteoblastos, no se pueden transformar en condrocitos, en neuronas, no. Solamente en un tipo celular. Esas son células madres unipotentes. Son las más abundantes, todos tenemos eso. Entonces, esta es una pequeña escala, ¿no? De todo. En las pulpas tenemos las pluripotentes, estas de acá. Por eso la pulpa es importante, su estudio y se obtiene células madres para muchos tratamientos. Porque las células de la pulpa se pueden transformar en cualquiera de estos tejidos. Bueno, pasamos ya a la parte más fisiológica. Entonces vemos ahí la pulpa. La pulpa es un tejido que, como sabemos, está rodeado. ¿De qué está rodeado, jóvenes, la pulpa? ¿Esto acá qué es? Esta es la pulpa. Esta es una pared que está alrededor. ¿Qué cosa es? La dentina, correcto, la dentina. Entonces la pulpa está creciendo por la dentina alrededor. Si la pulpa se inflama, no tiene mucho margen de recuperación. Porque si se inflama, hay una pared aquí que va a impedir que pueda expandirse. Entonces, por eso la pulpa es tan susceptible de inflamarse irreversiblemente. De pasar de un momento de que está más o menos, puede pasar ya un momento irreversible, un dolor que ya no pasa, hay una alteración completa de la pulpa. Por eso es que la pulpa tiene algunos mecanismos de defensa, algunas cosas que hacen de que pueda, ante un evento inflamatorio, exceso de líquido, un edema ahí en la pulpa, pueda luchar contra eso, pueda luchar hasta cierto límite también, ¿no? Porque ya cuando no se puede, ya la pulpa entra en un proceso irreversible y ya se daña. Entonces, en la pulpa lo que se ha encontrado hay vasos sanguíneos, como vemos aquí, que perforan la dentina. Esta es la dentina, son vasos que perforan la dentina y que permiten que si hay un exceso de líquido aquí, por estos vasos salga. Y así la pulpa puede recuperarse. Entonces hay una irrigación especial. O sea, no toda la irrigación de la pulpa ingresa por el ápice, sino como vemos aquí, hay vasos colaterales, accesorios que permiten que el exceso de líquido, una inflamación aquí, pueda salir rápidamente hacia el exterior, hacia el periodo. ¿Recuerdan cómo se llama este tipo de vaso sanguíneo?
así? ¿Es un capilar? No es un capilar. ¿Recuerdan cómo se llama? Dos pequeñas circular paredes gruesas. Arteriola, ¿no? Arteriola. Estas son arteriolas del cuerpo humano. En la pulpa las arteriolas no son así, son así. Son más delgadas y tienen una luz más amplia. Lo común que uno encuentra en el cuerpo son arteriolas de esta forma. Luz pequeña y pared gruesa, el músculo. ¿Y eso qué beneficia a la pulpa? Hace de que la pulpa, estas arteriolas de la pulpa, al ser delgadas y de luz amplia, pueda expandirse. Puede expandirse, pueda rápidamente cambiar su tamaño y pueda soportar hasta cierto punto una mayor presión, porque puede expandirse hasta cierto límite, ¿no? Hincharse un poco, dilatarse, vasodilatación. Cosa que esta arteriola no puede, porque tiene pared gruesa. Entonces eso favorece a que la pulpa pueda soportar algún tipo de inflamación hasta cierto límite, mejor de lo que ocurriría si sus arteriolas fuesen las típicas arteriolas. Es un mecanismo adaptativo de la pulpa. Entonces sus arteriolas son más delgadas y de luz más amplia comparado con las arteriolas de otra parte del cuerpo. ¿Y eso en qué favorece? Que puede soportar mejor los eventos inflamatorios. Y finalmente, ustedes saben que cuando termina una arteriola, llega a un capilar, ¿correcto? La sangre oxigenada se deposita en las células y luego pasa ya a ser desoxigenada con desechos. Esta es la vénula capilar, eso es lo común, ¿no? Así. En la pulpa se ha encontrado de que hay bastantes conexiones previas. Llega esto también, pero también hay conexiones previas que permiten que lo que está en las arterias pase a las venas y salga de la pulpa. Ese tipo de conexiones arteriovenosas que se encuentran en la pulpa se denomina anastomosis arteriovenosas. Son conexiones previas. O sea, sí existe esto en la pulpa y es lo común, pero también existen conexiones. ¿Y eso qué favorece? Que usualmente pues, el exceso de líquido, edema, inflamación va a estar aquí, en esta zona arterial. Entonces, si hay un exceso de edema, rápidamente esto sale de la vena y se expulsa, sale de la vena. Entonces, al tener mayor cantidad de conexiones previas con la anastomosis, favorece que el flujo sanguíneo salga de la pulpa cuando lo requiere. Entonces, la pulpa tiene algunos mecanismos adaptativos, como hemos visto, de defensa, ¿no? Tiene vasos sanguíneos adicionales, tiene arteriolas delgadas y tiene anastomosis en mayor cantidad que en otras partes del cuerpo. Entonces son tres procesos, tres mecanismos adaptativos de la pulpa. La otra parte importante de la pulpa es la inervación. ¿Alguna vez han sentido dolor de dientes? ¿Alguno de ustedes? ¿Tiene molestias alguno cuando ponga algo helado? Un helado con dientes te molesta con días. Y esas sensaciones son mecanismos de defensa. Cuando es un dolor pasajero, provocado por un cepillado, por un helado, te está alarmando de que ese diente tiene algún problema. Puede ser una carie, puede ser simplemente una retracción gingival. Pero también cuando ya la pulpa está afectada, no sé si alguna vez has sentido dolor ya de un diente que le han extraído, hecho dolor. Es un dolor insoportable, un dolor que no pasa, un dolor que a pesar de tomar pastillas te sigue doliendo. Entonces la pulpa tiene dos tipos de nervios. Uno se encarga de llevar información preventiva, de alerta, esos nervios que actúan cuando uno come algo helado y siente un incómodo, ese es un tipo de nervio. Pero cuando ya la pulpa está afectada por una ruptura del diente, una caries, y es un dolor insoportable, no insoportable, pero es un dolor que no pasa, no es tan fuerte, pero es constante. Duermes, te duele, estás despierto, te duele. En ese tipo de dolor ya es otro nervio, que también está en la pulpa, pero es otro nervio que se activa y da ese tipo de manifestación de dolor. En la pulpa tenemos dos nervios. Los nervios, primero, los que son de respuesta provocada y que sientes incones y a veces pasa, son los nervios de tipo adentro. Y los nervios que se activan cuando ya la pulpa está afectada, un dolor que no pasa, constante, son los nervios de tipo C. Los nervios adentro son mielíticos y los nervios C son amielíticos. ¿Recuerdan qué diferencia hablar de mielina y amielítico? ¿El nervio mielítico qué cosa es? Más rápido, ¿correcto? Y se entiende que sea más rápido porque son nervios de alerta, tienen que estar rápidamente llevándote la información. Apenas comes algo helado, sientes el dolor, necesita algo, ¿no? En cambio, los nervios son un poco más lentos, no es que sean lentos, son un poco más lentos, también son rápidos, pero estos son más
rápidos. ¿Cómo están distribuidos? Los nervios de tipo C se encuentran dentro de la pulpa central, son los de color verde, brillante. ¿Correcto? Están en la pulpa central. En tal caso, los nervios de tipo A delta están en la pulpa central, como ven aquí, pero también llegan hasta la dentina, penetran en la dentina, ingresan a la dentina. ¿Correcto? Entonces, cuando llega una caries dental, digamos que una caries llegó acá, una caries llegó hasta aquí llegó la caries. Entonces, hay un fluido, un líquido que está en contacto con la lesión y ese líquido es el que conecta al nervio. La lesión que está aquí no está en contacto directo con el nervio, por ejemplo, la caries llegó hasta aquí nomás. Pero hay un líquido dentinario, se llama, líquido de la dentina, que es el que recibe la información de la caries, la bacteria, el frío, lo que sea. ¿Correcto? Y esa información la lleva el nervio A delta y el nervio rápidamente nos conecta con el cerebro y sentimos el dolor. ¿Correcto? Pero cuando ya la caries avanza tanto o se fractura el diente, obviamente ya la infección está aquí, la lesión llega aquí, entonces se activan los dos tipos de nervio. Se activa igual en la delta, se sigue activando, sigue sintiendo hincones. Pero ahora los sintomas están acompañados de una molestia que no pasa, porque se activó el otro nervio, el nervio de tipo C. Entonces, yo les digo, ¿no? Cuando tú tienes una molestia por un frío, te cepillas y sientes frío, ¿no? O helado, ¿qué nervio es el que se activa? ¿El A delta o el nervio de tipo C? El A delta, correcto, solo se activa ese. O solamente cuando es un nervio, cuando es un dolor de tipo provocado, que pasa cuando el estímulo cesa. Dejo de tomar los fríos. Pero cuando hay una fractura y el dolor sigue siendo igual hincones, pero ya ahora se acompaña con un dolor constante, porque son dos nervios que están activados, tanto el A delta se sigue activando, porque también está ahí, pero ahora el C, que solamente está acá, se activa. Eso ya se activan los dos tipos de nervios. Como le digo, el nervio, la sensación de dolor del A delta es como hincones, pero la sensación de dolor de tipo C es más suave, pero constante. Un dolor que no pasa. Y eso es importante porque cuando ustedes vayan a hacer odontología, simplemente preguntándole al paciente, ¿no? ¿Cómo es el dolor que tienes? El paciente te dice, mire, doctor, el dolor no pasa, ¿no? Tengo ya una semana con molestias, se toma unas pastillas y está ahí. Ya sin ver su boca, ya tú sabes que se ha activado el nervio de tipo C. Y para que se active el nervio de tipo C, porque hay una lesión dentro de la pulpa. Entonces ese diente va a requerir una extracción o una endodoncia. Ya no va a ser una curación sí. ¿Por qué? Porque ya te indicó lo que está ocurriendo. Cambio diferente que el paciente te diga, oh, doctor, tengo un dolor que solamente cuando me sentí me molesta el diente. Luego le pasa, sí, me pasa, pero ya me ha recorrido varios días, no estoy así, vengo a verlo. Entonces ya presumiblemente tú puedes decir, más ese dolor es un dolor, puede ser por una fractura, un desgaste, una retracción, una carie, pero que no llegó a la pulpa, porque es un dolor que pasa cuando el estímulo cesa, es un dolor provocado y es un tipo incón bien localizado, me duele este diente, este de aquí. En cambio, cuando la fibra de tipo C se activa, el dolor no se identifica muy bien. El paciente dice, me duele toda la mandíbula derecha. Claro, es un diente que está originando la molestia, pero no identifica cuál es. Porque el dolor también que origina la fibra de tipo C es un dolor no bien localizado, un dolor inespecífico. ¿Correcto? Ahora, estos dos nervios no se encuentran solo en la pulpa, están en todo el cuerpo. Por ejemplo, si yo les pellizco, ¿qué tipo de nervio creen que es el que se activa? A delta, correcto, ese es el que está en la piel, el dolor. En cambio, cuando por ejemplo tienes un dolor de estómago que es un difuso, que duele todo el abdomen, ¿no? Un dolor, por ejemplo, menstrual, en el caso de las damas, ¿no? Que también se difunde por toda la parte baja del abdomen. Las fibras que se están activando ahí son fibras de tipo C, viscerales. ¿Por qué estas fibras de tipo C se encuentran en los órganos? En el estómago, en la tromboterina, en la vejiga. No solamente en la pulpa también están, pero aquí tienen estas funciones, pero en el resto del cuerpo las fibras de tipo C son fibras viscerales, son las que manifiestan el dolor visceral, un cólico digestivo, un cólico menstrual, un problema a nivel de bronquios, ahí son fibras de tipo C. En cambio las adentras son las fibras periféricas, que están involucradas en el dolor que es más conocido que tenemos, ¿no? Un golpe, una pellizcada, una raspada, Bien, entonces estas dos fibras tienen diversos tipos de diámetro. Las más grandes son las A delta, las más rápidas. Las más débiles son las C, o más delgadas, mejor dicho, y son de velocidad menor. Ahora, no es tampoco tan poca velocidad, miren, 2 metros por segundo. En un segundo, ¿cuánto recorre? 2 metros. La distancia del diente al cerebro es de 2 metros, ¿no? Será 30 centímetros, ¿no?
Estas son rápidas, ¿no? O sea, en un segundo recorre 2 metros. O sea, también llegan rápido. Pero estas llegan más rápido. Son 30 metros por segundo. O sea, cuestión de milisegundos, ¿no? Sientes ya llegó de una molestia. Ni siquiera lo has pensado, ya llegó. Acá también es rápido. 2 metros por segundo, pero es menos rápido. O sea, no podemos decir que son lentas. No son rápidas también, pero estas son más rápidas. Las dos son rápidas, pero más rápidas son las AE. Las Z también son rápidas. Bueno, para repasar que esto lo han visto en histología, este de aquí es el plexo nervioso de Rashko, del cual sale la fibra de tipo adentra, que se introduce dentro de la dentina. Este es el líquido que se mueve, que recibe el frío, que recibe el dulce, que recibe lo que sea. El líquido se mueve y activa a los nervios. Correcto, activa a los nervios. Para algo interesante es esto, cuando ustedes hagan clínica, hagan odontología, van a desgastar los dientes. A veces hay pacientes que no quieren que les pongan anestesia, ¿no? Claro, se pone cuando obviamente ya sabemos que va a doler, porque a veces estamos empezando una cavidad y el paciente dice, no me pongan anestesia, si me duele ya yo le aviso. Entonces uno empieza a desgastar, y van a ver que el mismo diente, a la misma profundidad, pongan aquí, es una cavidad. Vamos a dibujar algo dientes sin ver una premolar. Ya, entonces acá tenemos que sea la pulpa. La pulpa sería más o menos esto de acá. La pulpa. Y vamos a poner que estamos desgastando una caries clase 1. Usar, ¿sí? Correcto, están haciendo su cavidad. Lo que pasa es que los nervios del plexo de Rashko que entran a la dentina, que hemos visto aquí, estos nerviositos de acá, estos nervios que penetran, no están en toda la dentina. Puede ser que en alguna zona de la dentina haya mayor cantidad, aquí hay unos cuantos y aquí hay menos. No es homogénea la distribución. Y eso van a darse ustedes cuenta cuando comiencen a desgastar el diente, van a ver que un paciente a la misma profundidad, en alguna parte siente dolor. Por ahí cuando me puso en la presa me molestó. Vamos a otro lado, no siente dolor. Estando a la misma profundidad, está haciendo, pero pues estamos al mismo nivel de profundidad, debería ser homogéneo, ¿no? El dolor en todas las partes. Sin embargo, siente más aquí, menos por acá. Porque como dice ahí, ¿no? Es variable, ¿no? Dice aquí existen de 30 a 300 fibras por milímetro cuadrado de dentina. Y un milímetro cuadrado tiene aproximadamente 60.000 túbulos. O sea, no es homogéneo. Hay zonas donde puede haber 300 fibras por aquí solamente 30, entonces menor cantidad. Y entonces no es homogénea la distribución. O sea, las fibras no es como en el dibujo, en el ojo puede ser homogéneo. Todos los túbulos tienen fibras. No es así, no es homogéneo. Hay túbulos que no tienen fibras nerviosas, otros sí y otros no. Porque la densidad de ellas es aleatorio al azar. ¿Correcto? Y es así. Donde sí hay más, de todas maneras, es en las zonas que están directamente relacionadas con las cúspides. Digamos, voy a hacer el mismo diente, imaginando pues que aquí había su cúspide, ¿no? Estaba su cúspide, es esta la cúspide. Entonces la pulpa realmente tiene una forma que apunta un poco así hacia la cúspide, así más o menos. Siempre hay una puntita, el cuerno pulpar se llama eso. Entonces, en el cuerno pulpar, en la parte de la pulpa que está directamente relacionada con la cúspide, que es la parte más alta, ahí sí encontramos mayor cantidad de fibras nerviosas. Aquí puede haber menos cantidad, por aquí menos, pero en la parte del cuerno que da directamente a la cúspide de cada diente, ahí vamos a encontrar una mayor densidad. ¿Y por qué creen que es así? ¿Por qué acá tiene que ver más? ¿Cuál sería la lógica? El sentido común, ¿por qué tiene que ver más aquí? Está más cerca del exterior, ¿no? Está más cerca de que una caries pueda llegar ahí, entonces más rápidamente, al tener más fibras, te alarma, ¿no? Ya llega una caries por acá, ya sientes la molestia. Sí, adentro, todas son adentro. Todas las que penetran a la dentina son adentro. Entonces, esas son fibras, las adentras de alerta, ¿no? Son fibras de alerta, fibras que nos alarman, que algo está ocurriendo. Y están más concentradas en las partes más altas de la dentina, en los cuerpos, pero no es homogénea su distribución. Por eso, como les digo, cuando están en un operatorio, tallen un diente y acuérdense de eso, ¿no? Hay
ya, no siente dolor el paciente por aquí sí, porque la distribución de las fibras es aleatoria, no es todas las fibras homogéneamente distribuidas. Pues está la teoría hidrodinámica. La teoría que explica ese dolor que uno siente, el dolor por las fibras adentras, es la teoría hidrodinámica, también llamada de Brandstrom. Entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Aquí el líquido que está en el túbulo es el que sufre los cambios térmicos, cambios químicos, cambios mecánicos, y eso lo transmite al nervio. El nervio directamente no está en contacto con la fuente de estímulo, sino es el líquido, el intermediario. Eso lo han revisado seguramente en histología, o van a hacerlo. Y el nervio detecta, si por ejemplo como algo helado, aquí se enfría el líquido se enfría y el nervio se activa. Como algo dulce, es la exposición, entonces llegan las moléculas de dulce aquí, cambian la movilidad del líquido y eso hace que el nervio se active y la información llega al cerebro. Entonces la teoría hidrodinámica, por eso se denomina hidro, de agua o líquido, dinámica, movimiento, cambios, se llama así, ¿no? Teoría hidrodinámica, porque se refiere al líquido, el movimiento del líquido, que es el que estimula a las fibras adentro. Esa teoría es antigua, tiene más de medio siglo, pero no hay otra que ha salido mejor. Esta es la que mejor explica lo que uno siente. Es un modelo, ¿no? Un modelo en el cual se basa para poder hacer estudios. Es el mejor modelo que tenemos hasta ahora. Y ahora, ¿cuál es la lógica, jóvenes? Si yo tengo un paciente, ¿no? Llega a mi consulta, ¿no? Y tiene ahí una exposición, se le ha retraído la encía, siente dolor con frío, se cepilla, ¿cuál será el tratamiento lógico que debo colocar? Acá está el túbulo, expuesto, acá está el frío, acá está el nervio, acá está el líquido. Es la lógica que es la lógica del uso de las pastas dentales tipo Sensodyne. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los barnices que colocamos. ¿Qué es lo que tienen que hacer por favor? ¿Cuál es la lógica? Acá está el líquido, helado, hielo, eso está abierto. Eso es lo que hacen. Las pastas dentales tipo Sensodyne lo que hacen es formar una capa de barro y lo tapan. Lo malo es que cuando deja de usarlo, ese barro se disuelve otra vez en el dolor, pero tienes que usarlo, ¿no? Es un tema ya comercial, no hacen una capa de barro tan fuerte que quede ahí, no tiempo, sino deja de usarlo y otra vez no la molestia porque se disuelve. Por eso está en ese plan. También se usan pues barnices, ¿no? Los odontólogos usan barniz o fotocura y también lo sellan, ¿no? Es otra forma. La cosa es sellar un bloqueo. ¿Por qué molesta? Porque está expuesto. ¿No? Entonces el líquido está en contacto con el estímulo externo, ingresa el frío y siente la molestia. Si yo bloqueo esto con flúor o le doy una pasta medicada o a veces coloco una curación en esta zona, lógicamente ya no hay contacto. Hay contacto y la persona no siente dolor. Si esa curación se mantiene en el tiempo, no va a haber contacto por muchos años. Si se disuelve rápido, otra vez a los meses la persona otra vez se molesta. Entonces la forma de terapia que uno aplica es diferente, depende de lo que el paciente tenga. Y finalmente, jóvenes, cuando uno hace un tratamiento dental, cuando ustedes van a hacer una curación, un tallado, de todas maneras, la pulpa se va a inflamar. Eso es algo inevitable. La pulpa se va a inflamar. Pero esa inflamación es una inflamación transitoria. Porque eso es lo que espera, ¿no? Ceso de hacer un desgaste, luego la pulpa se recupera. Esa inflamación transitoria, esa dilatación de los vasos sanguíneos de la pulpa, una inflamación es una dilatación de vasos, es parte del proceso, se denomina hiperemia pulpar. La hiperemia pulpar es una congestión vascular irremediable que se va a la pulpa, pero no es irreversible. Una vez que uno deja de hacer el tratamiento, ya la pulpa no se recupera y no pasa nada. El tema es cuando esa hiperemia ya es irreversible y pasa ya a ser una pulpitis irreversible. Si yo hago una restauración, digamos, el paciente viene sin dolor, sin nada, yo le hago una curación, el paciente hace su casa, me llama a las 3 horas, doctor, me duele el diente que me hizo la curación. Así, le duele así, ya no me deja de doler, ¿no? O pasa un día y se me está doliendo desde ayer. Yo fui sin dolor, yo fui sin molestia, usted no me hizo la curación y me está doliendo. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Lo que pasa es que has tenido no has tomado en cuenta algo y lo que ha originado es que esta inflamación tú has producido que sea una inflamación irreversible. ¿En qué caso puede originarse eso? Cuando, por ejemplo, uno está usando las fresitas desgastadas. A veces uno por no ahorrarse dinero, lo he usado 4 veces en 4 pacientes, puede durar una más. Lo que pasa es que hace más fricción. ¿No? Desgasta, está gatito, pues.
estás así desgastando, hace más fricción, desgasta más tiempo, porque ya no desgasta bien, tienes que trabajar más tiempo, y eso puede originar que haya un aumento de temperatura en la pulpa y una hiperemia pase a una pulpitis irreversible. ¿En qué caso más? Cuando uno usa buena irrigación. Ustedes están viendo, ¿no? La turbina tiene su agua. A veces porque no te deja ver, debajo del agua y le gasto ahí muy rápido. Y estás haciendo fricción, estás aumentando la temperatura. Entonces, básicamente, cuando una hiperemia pulpar pasa a ser una pulpitis irreversible por un descuido. No se usaron fresas nuevas, no irrigaste bien, básicamente por eso. Porque si haces todo como debe ser, nunca debería ocurrir esos casos, ¿no? Pero ocurre. A veces por el apuro, a veces pues uno está trabajando horas, ¿no? 8 horas y ya quieres ir a tu casa, estás cansado y llega un último paciente con una condición difícil y a veces uno ya no piensa bien, ¿no? Entonces ya hace, para venirse rápido, ya mucha agua, ¿no? Bajo la cantidad de agua y le gasta más rápido. Y por esos detalles a veces ocurren esos problemas. ¿Ya? Entonces, ¿el hiperemia es algo normal o no? El hiperemia es algo normal. El problema es cuando esta hiperemia pasa a ser irreversible. El hiperemia es algo inevitable. La congestión vascular es algo que se va a dar, pero eso es algo controlado. Lo controlamos haciendo uso de las herramientas ideales o adecuadas, ¿no? Fresas nuevas, con irrigación, poco tiempo de trabajo, rápidamente. El problema es cuando eso no es así. Ese es lo único. Sí. Bien, lo del examen voy a consultar al doctor Heriberto. Si me dice que me manda, porque no, eso no lo tengo yo, si me manda ya se lo tomará en cada grupo de práctica. Igual ya saben, ¿no? Cada grupo de práctica es un seminario y luego el pasito del seminario